Cuando se trata de fantasmas, la creencia y la total incredulidad no son las únicas opciones, o al menos no lo eran en el siglo XIX. Los victorianos no se apegaron a simples argumentos sobre la existencia de fantasmas. También discutieron sobre cómo, cuándo y por qué podían existir. Los espiritistas atacaron a los espiritualistas sobre si lo sobrenatural debería ser clasificado como natural. Los científicos discutieron si estaban en juego factores psicológicos o fisiológicos. También se sumaron inventores, políticos y periodistas. En el 1837, comienzo de la época victoriana, eran tiempos de grandes y enormes cambios sociales y también de fantasmas. En el centro de la escena estaba Charles Dickens como maestro de ceremonia, en un rol ambiguo, o al menos entre promotor del temor a través de sus historias, y en un rol de cazafantasmas. ¿Pero era Dickens, en realidad, un creyente fervoroso o un especulador que aprovechaba el tema del momento para ganar popularidad y dinero? ¿O navegaba realmente entre ambas aguas? ¿Era un fanático del ocultismo o solo investigaba para conocer cuánto había de verdad y cuánto de engaño? Hoy les traigo el cazafantasma de la época victoriana, Charles Dickens y el Club de los Fantasmas. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. El tema de hoy, la verdad que me fascinó. A mí me encantan todos los temas relacionados con el misterio, sobre todo con los fantasmas. Por eso les traje el cazafantasma de la época victoriana. Un tema muy interesante para conocer. Pero antes de arrancar, te cuento que estoy tanto en Instagram como en Facebook, con mi nombre, Lucila Castro Díaz. En la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios web, y si te interesa conocer mi literatura, podés visitar mi tienda en Amazon. También en la descripción te dejo el enlace. Ahora sí, comencemos con este maravilloso cazafantasmas de la época victoriana. Los espiritistas practicantes necesitaban nuevos lugares para reunirse, fuera de sus sociedades existentes, y se establecieron varias organizaciones para debatir los límites de lo sobrenatural. Uno de estos comités era el Ghost Club, o Club de Fantasmas. Fue fundado en el 1862 y duró aproximadamente una década, aunque su historia se remonta a un grupo de académicos en la década de 1850 y se extiende hacia adelante a través de varias generaciones, incluso hasta nuestros días. Los primeros días del Club de Fantasmas no están bien registrados, pero sí sabemos que era pequeño, poblado por intelectuales masculinos, y se concentraban en investigar supuestos encuentros sobrenaturales con la intención de sacar a la luz los fraudes. Se dice que Charles Dickens fue miembro fundador del Ghost Club, el primero de una procesión de escritores que incluyen a Arthur Conan Doyle. Se jactó en letras de sus poderes magnéticos e intentó usarlos para curar a una amiga, Augusta Delarue. Quería curarla de sus espectros. Por supuesto, Dickens era famoso por sus historias de fantasma. El Ghost Club se formó solo para investigar a las mediums y los mediums dudosos.
El Club de Fantasmas mezcló su interés por la metafísica con una apreciación saludable de las probabilidades naturales comunes. Una de sus primeras investigaciones fue sobre los hermanos Davenport y el acto de sesión espiritismo popular que trajeron a Londres desde Nueva York. Los dos hermanos fueron atados en un gabinete, luego ocultos de la vista de la audiencia, mientras sucedían varias cosas dentro y alrededor del gabinete que solo podían tener una causa sobrenatural, al menos que por supuesto los hermanos pudieran liberarse de sus ataduras, ocultos de la vista de los demás. Pero en un momento de tanta incertidumbre y especulación, incluso los trucos de magia podían parecer ciencia. El caso de estos hermanos fue lo primero que desacreditó el Club de los Fantasmas. El grupo, por supuesto, continuó investigando prácticas de fenómenos espiritistas con el fin de desacreditarlos. Para que se entienda, Charles Dickens, por un lado, creía en estos eventos sobrenaturales, pero estaba en su duda. Entonces, lo que hizo fue juntar este grupo de científicos y de escritores para buscar la verdad. Quería saber si existía en serio ese más allá. Otros escritores se unieron al Club de Fantasmas y encontraron inspiración ahí. La niñez de Dickens había sido bastante terrorífica. Para entender esta obsesión del autor por los fantasmas, tenemos que conocer sus años de vida. Aquella etapa de mudanzas constantes, un padre ausente, quien estaba hundido en deudas y termina en la cárcel, compartiendo celda con su familia, tal como lo permitía la ley. El pequeño Charles Dickens no recibió educación hasta los 9 años. Pasaba mucho tiempo con su niñera, Miss Mercy, quien al llevarlo a la cama le contaba historias de terror. Los recuerdos de aquella etapa, según contó el propio autor, eran responsables de la mayoría de los rincones oscuros de su mente. John Foster, amigo biógrafo, sostuvo en la vida de Charles Dickens que uno de sus relatos favoritos era El Capitán Asesino, el que la señorita Mercy le relataba. De aquellas narraciones de pesadilla, Dickens escribe: de modo que sufrí mucho en aquella ceremonia. Solía decirle que creía que ya no era suficiente, lo suficientemente fuerte y lo suficientemente mayor como para escuchar aquellas historias. Pero ella nunca me perdonó ni una sola palabra. Una vez que ya estuvo escolarizado, su fascinación por el misterio aumentó y se convirtió en un ávido lector de revistas de horror, aunque aseguraba años después que aquellas historias lo hacían insoportablemente miserable, debido a que se asustaba mucho. Durante la época victoriana, las historias sobre aparecidos y otras maldiciones tuvieron una transformación mediática, dejaron el espacio de la oralidad para convertirse en un tema cotidiano. Los relatos aparecían en los periódicos, después en libros y en los escenarios de teatro, como también en las fotografías, y comenzaron a aparecer los salones espiritistas, donde diferentes miembros de la sociedad en general, la clase más educada, se reunían para debatir, conocer y profundizar las artes oscuras. El viento azotando el follaje ingresó por los resquicios, el crepitar de la chimenea, los pisos rechinantes. Todo aquello era cotidiano. Podía ser material para el misterio, para paliar la pérdida de un ser querido. La soledad y sus ruidos no son suficientes para crear una industria fantasmagórica. A fin de cuentas, aquellos relatos abundaban desde siempre. Existen registros anteriores a esta era, en el Reino Unido, que así lo atestiguan. La semilla del misterio estaba en desarrollo y se necesitaba algunos cambios sociales para que sus ramificaciones se produjeran en todas las esferas de la sociedad británica. En principal, la revolución industrial, que generó una nueva clase media, que se manifestó en mudanzas masivas desde las zonas rurales a diversos pueblos y ciudades. Esas grandes casonas, con nuevos propietarios, necesitaban también personal de servicio. Así es que estos residentes se vieron habitando hogares que les eran ajenos,
donde los sonidos dejaban volar la imaginación. Para colmo, estaban iluminados por lámparas de gas, que a su vez dejaban rastros de monóxido de carbono en el ambientes que quedaban mal ventilados, haciendo de las alucinaciones materia corriente. Las estructuras de muchas de estas casas estaban dispuestas de tal manera como para que la servidumbre no fuera vista, tampoco oída, con puertas comunicadas con pasillos internos que se desprendían como arterias en las casas, por lo que la presencia del personal de servicio era fantasmal. Por otro lado, el aumento de la población requería de más y mejores medios para entretenerse. Uno de ellos fue el aumento de periódicos que salieron a la calle, publicaciones que a su vez también necesitaban más y mejores historias para ocupar una gran cantidad de páginas en blanco, y estos relatos tenían características que las convertían en ideales, estaban ya arraigados, no necesitaban en general un gran desarrollo, y había tanto interés por leerlas, y si alguien supo explotar a la perfección esta carencia, fue Charles Dickens, cuando un cuento de Navidad salió a la calle. Antes de Navidad, en 1843, el interés por lo fantasmagórico se suma a una reinvención de esta fecha que recuperaba los villancicos del pasado y sumaba la celebración, el arbolito de Navidad, casi inexistente hasta ese entonces. Lo interesante de su versión de Navidad es que no es particularmente cristiana, sino la familia ayudando a los pobres, un momento en el que podés detenerte a reflexionar sobre tu vida. Y para eso, el personaje principal, Scrooge, abandona su mezquindad y la reemplaza por la generosidad, después de la visita de 3 fantasmas. Un cuento de Navidad automáticamente fue un éxito que le valió a Dickens más reconocimiento a ambos lados del Atlántico y que marcó la pauta de cómo se festejaba esta fecha en Occidente. El caso de las hermanas Fox conmocionó a la opinión pública. Su fama atravesó los mares y eso permitió no solo el aumento del interés en lo paranormal, sino también el surgimiento de pitonisas que llegaron del Nuevo Mundo para ganar un nuevo público en Europa. Las neoyorquinas Leah, Margaret y Kate aseguraban ser medium y generaron un sistema de comunicación con los fantasmas, lejos del folclore de las personas que estaban recibiendo imágenes o palabras de un ser querido determinado. Ellas utilizaban nuevos métodos, mejor dicho, nuevos conceptos, que eran a través de golpeteos, como el código Morse. Maria Hayden, espiritista estadounidense que arribó a Londres en el 1852 y a partir de sus presentaciones recibió elogios y críticas por igual, pero nunca pasaba desapercibida. Uno de sus grandes enemigos era Charles Dickens, quien en su periódico, el 20 de noviembre, publicó una crítica en la que aseguraba que tenía un poder a medias, ya que no podía adivinar ninguna pregunta sin mirar un alfabeto, o que solo respondía a través de la técnica de los golpes, tal como lo hacían las hermanas Fox. Entre otros comentarios, su escritura era burlona, sofocaba la credibilidad hacia la estadounidense. Para el final de la era victoriana, se calcula que el espiritismo tenía más de 8 millones de seguidores, siendo la mayoría de clase media y alta. El mundo de los fantasmas era comidilla de debate, de pesadillas y de muchos charlatanes. No podía ser de otra manera. Así, no iba a tardar demasiado en crearse espacios solo para estos caballeros, para ahondar en el tema, siendo London Ghost Club el más importante de estos. Si bien no existe documentación sobre sus miembros fundadores, todos los indicios marcan que Charles Dickens estuvo entre ellos. Por momentos contradictoria, Dickens disfrutaba de participar de lo que él llamó el negocio de los espíritus, con una mirada crítica y a la vez humorística, o sea, el mismo tipo de abordaje que propone como escritor. Tras una sesión, escribió a un amigo en tono de burla:
El vidente tenía una visión de tallos y hojas, una gran especie de fruta, algo parecido a una piña, y una columna nebulosa, algo similar a la Vía Láctea, que sólo puede ser justificado por los espíritus, y de la cual nada salvo una soda o el tiempo podría haberlo ayudado a recuperarse. Este tipo de encuentros en la que un medium proporcionaba información algo vaga, no solo las encontraba cómicas, sino también que las consideraba menos escalofriantes que una historia de fantasmas, aunque, como le dijo a un colega, tampoco se sentía cómodo en una posición de iluminado en tiempos oscuros. No suponga que soy tan audaz y arrogante como para resolver lo que puede y no puede ser después de la muerte. Por otro lado, Dickens creía que muchos de estos sucesos paranormales podían tener explicaciones psicológicas y que el camino para descubrirlas era el mesmerismo, una doctrina también conocida como magnetismo, previa al hipnotismo, que sostenía que las personas tenían la capacidad de curar a su prójimo a través de la energía. Uno de los casos más conocidos en el que utilizó sus poderes magnéticos fue en el caso de su amiga Augusta de la Rue. En una carta a William Howitt escribió: «Mi propia mente es perfectamente perjudiciada e impresionable sobre el tema. No pretendo lo más mínimo que tales cosas no lo sean, pero todavía no me he encontrado con ninguna historia de fantasmas que me haya sido demostrada, o que no tenga la peculiaridad notable en ella, de que la alteración de alguna leve circunstancia la pondría dentro del rango de las posibilidades naturales comunes». La religión de Charles Dickens era anglicanismo, que puede definirse como la fe, la práctica y espíritu de las iglesias miembros de la comunión anglicana. Todo anglicanismo tiene profundas raíces en el pasado. Además, tiene raíces profundas en los siglos anteriores. Charles Dickens era una personalidad muy reconocida y sus novelas fueron populares durante toda su vida. Su incursión en el terreno esotérico es poco nombrada en sus biografías. Era una persona que despertaba curiosidad. Hacía algunas cosas bastante curiosas, como su turismo por las morgues, sus compañeros de descanso eterno y su cadavérica mascota. Charles Dickens practicaba el mesmerismo, que es una práctica utilizada para curar males a partir de trances hipnóticos que buscan liberar el espíritu y abrir el subconsciente del paciente, además de trabajar los supuestos canales eléctricos del cuerpo y a veces incluso mediante suaves descargas eléctricas grupales. Se dice que cuando un gran amigo de Dickens, John Lynch, resultó herido y con una conmoción cerebral sin cura aparente, el desesperado escritor, que incursionaba ya en el mesmerismo, lo utilizó como última esperanza. Al ver que esto tuvo resultados positivos, comenzó a obsesionarse por el tema y comenzó a recorrer varias conferencias. Pero todo comienza a evolucionar cuando se enfrenta a su amiga Augusta de la Rue, quien tenía fuertes ataques de ansiedad y sufría de insomnio y tics nerviosos. Y al notar una gran mejoría gracias a las hipnosis de Dickens, él comienza a interesarse en las causas subyacentes que atormentaban a la mujer, profundizando en un terreno más esotérico, como alucinaciones, sueños proféticos y posesiones fantasmales. Un dato curioso de Dickens es que su mascota era un cuervo. Había tenido anteriormente otros cuervos, pero este era el más querido por él, su último cuervo. El escritor aseguraba que este cuervo podía decir al menos 5 palabras, y a pedido de sus hijos, lo hizo partícipe en una de sus novelas. Pero todo se oscureció en la familia cuando el pobre cuervo comió pintura con plomo por accidente y murió, sin antes decir «Hola niña» a la pequeña hija de Dickens. Tal fue la tristeza en el escritor que lo mandó a disecar para seguir conservándolo, y es que hasta el día de hoy su mascota disecada, llamada Creep, es el guardián de la sección de libros raros de la Biblioteca Central de Filadelfia.
Charles Dickens falleció el 9 de junio de 1870 a los 58 años de edad, debido a una hemorragia cerebral. Centros espiritistas del Reino Unido y Estados Unidos le rindieron homenaje y algunos aseguraban que lograron comunicarse con él a través de golpes, como lo hacían las hermanas Fox. Supuestamente así les habría dictado los capítulos finales de su nuevo libro, inacabado en vida. Los restos del escritor descansan en una sección pequeña de la abadía de Westminster, Inglaterra, donde se rige homenaje y están enterrados muchos escritores y poetas clásicos. Allí Charles Dickens yace rodeado por las estatuas de Edison y de Shakespeare. Como les conté, Charles Dickens le gustaba pasear por las morgues, más precisamente en París y más específicamente en el patio trasero de Notre Dame, donde Dickens gustaba de ver un gran espectáculo que él definía como una extraña visión. Y es que en ese patio había una gran vitrina que dejaba al descubierto una especie de morgue, donde yacían los cuerpos de personas que nadie había reclamado, para que quien pasease por ahí pudiera ver si lo reconocía, y sus ropas se colgaban en ganchos detrás de cada cadáver. El frío climático natural del lugar impedía que se descompongan rápidamente y al menos duraban hasta que alguien los reclamaba. Pero esto se convirtió casi en una atracción turística, donde personas morbosas gustaban adivinar la causa de la muerte de la persona, entre otras cosas, acompañados de bocadillos que unos mercaderes muy astutos ponían sus puestos junto a la morgue para venderle a los turistas galletas, trozos de coco, entre otras cosas. A Charles Dickens le gustaba pasear por ese patio trasero de Notre Dame y observar a los cadáveres. Sobre él se rumoreaban muchas cosas, que en su casa tenía una puerta secreta que daba a una biblioteca oculta, donde tenía libros como La vida de un gato en 9 volúmenes, 5 minutos en China, Huellas en la frontera del otro mundo, entre otros libros prohibidos. A pesar de todos los incidentes vergonzosos, el London Ghost Club continuó atrayendo a personas con el interés de investigar lo paranormal, y aún hoy en día continúa, aunque no es exclusivo para caballeros, como era en la época de Dickens. Sigue teniendo una sede en el Reino Unido. El club tiene miembros de todo el mundo. Invitan a cualquier individuo genuinamente abierto y curioso, ya sea un escéptico, o un interesado académico, o un científico, a unirse al todavía fascinante viaje inconcluso hacia lo paranormal. El club incluyó temas como ovnis, entre otros. El club tiene una reunión anual en Londres y recientemente se supo que están haciendo investigaciones en Escocia. Un tema fascinante para Domingo de Misterio. ¿Crees en los espíritus? ¿Alguna vez tuviste un encuentro paranormal con algún ser extraño? Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.